Ellos se van acomodando, te comento que ahí en la pantalla vas a ver, además del título de la palabra de hoy, un código QR que es como uno de estos. ¿Sí? Es muy fácil de acceder, en realidad no necesitas bajar ninguna aplicación, lo que vas a acceder ahí es automáticamente a la palabra que tengo acá. Para el que la quiera tener en la semana, para el que la quiera ir siguiendo, es una versión más extendida. Muchas veces la escribo de esta manera y por ahí después algunas cosas no las digo o agrego otras, pero ahí te va a quedar el lineamiento de lo que hoy vamos a por lo menos a compartir. Y en algunas sillas también tenés uno de estos. A veces los chicos, los jóvenes y también los adultos, ¿por qué no? Porque solamente con el celular abrís como que vas a sacar una foto y te permite ahí el enlace para que después de la palabra tengas un minijuego de preguntas para aplicar ahí con un multiple choice, a ver si yo me di a entender bien o si vos prestaste atención o por ahí en algún momento cabeceaste y te dormiste. Bueno, es para que les quede el material. Hay buenos recursos en la tecnología y hay que empezar a usarlo. Ya que tenemos el celular, bueno, lo vamos a usar para que ya nos quede en la semana. Tenemos la palabra ahí impresa si queremos o nos queda guardado. Miren, tendría que sacar una fotito ahí a todos. Agarra, acceden, ¿sí? Así van a ir siguiendo. Ahora, ninguno sea vivo, agarra la palabra y diga, no, ya me voy, total, ya sé lo que va a decir. Eso es lo que tiene de malo, no lo pensé. Ahora hace una lectura rápida, no, mejor me voy. No, se me quedan ahí, cierro las puertas. Bueno, una vez dicho toda esta nueva tecnología que aprovechamos porque las cosas buenas hay que usarlas, quiero que me acompañen al libro de Romanos 12, para que compartamos o comencemos por allí compartiendo lo que hoy quiero que juntos reflexionemos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, hijo de Dios, el cristiano, la cristiana que ha aceptado a Cristo y que se ofrece todos los días. Y dice, Señor, hoy me ofrezco como un sacrificio vivo. Es decir, el sacrificio que hay que hacer para hacer un sacrificio. Hay que morir, alguien tiene que morir. Entonces yo todos los días voy a morir a mi vieja manera de vivir para que el Señor transforme. Miren, por eso yo les dije, o les volví a repetir cuando leía en el versículo 2, le dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Ustedes fíjense que dice que Dios te transforme. Ni un líder, ni un pastor, ni tu esposo, esposa, tu hijo, tiene el poder de transformarte. Tiene el poder de cambiar tu corazón, de cambiar tu mente, tus pensamientos como lo puede hacer el Señor. Por eso yo me presento a Él, me ofrezco a Él, a diario, en cada momento, ante cada situación. No es una tarea que hago repetitiva o que tengo que hacer una oración especial. Es vivir con la convicción de que delante de Dios y en su presencia vivo. Delante de Dios y su presencia me muevo y vivo a diario. Y cuando tengo este pensamiento presente, entonces yo permito que Dios, le digo, Señor, transforma mi manera de pensar. ¿Y por qué vamos a la manera de pensar? ¿Y por qué elijo este versículo? Porque yo hoy en realidad te voy a hablar del libro de Santiago, así que si querés lo vas buscando ahí, está casi al final. No vamos a ver todo el libro de Santiago, pero vaya qué gran epístola es, qué buena carta es el libro de Santiago. Particularmente si tuviera que hacer un top 5 de los libros que me gustan, Santiago estaría ahí peleando entre un tercer y un cuarto lugar con Hebreos, porque tienen una claridad y hablan de una vida práctica. El Nuevo Testamento ocupa entre varios temas dos cosas, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento te va a hablar de cómo justamente ir hacia Dios, el camino a Dios, y el otro tema del que van a hablar muchas cartas del Nuevo Testamento es de la manera de caminar con Dios. Son dos temas distintos que lo vas a ver en todo el Nuevo Testamento. Muchos apóstoles, personas que escriben, te van a enseñar cómo ir hacia Dios, por el arrepentimiento, por la fe, a través de vas hacia Dios, y muchos otros te van a hablar de cómo caminar con Dios. Parece lo mismo, pero no lo es. Porque muchos han llegado a Dios, pocos son los que deciden caminar con Dios. Mucha multitud iba a Jesús, lo admiraban, se maravillaban, pocos decidían ser sus discípulos y caminar con Él.
Entonces, en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar continuamente con este consejo. Y Santiago, la epístola de Santiago, medio hermano de Jesús, uno de los hijos que tuvo luego María y José, porque Jesús tenía hermanos, Santiago es uno de estos, un nombre que en el latín es Santiago, en realidad es San Jacobo, lo vas a encontrar en Hechos 15, es el medio hermano de Jesús, pero después cuando los nombres se cambian, queda Jan Jacob y queda Santiago armado. Por eso hasta en otras Biblias, quizás la Biblia católica, no vas a encontrar el libro de Santiago, porque se llama San Jacobo. Pero Santiago era medio hermano de Jesús. Un medio hermano de Jesús que dicen, y por lo que se comenta ahí en Hechos 15, es que creyó luego de que vio que Jesús resucitó y apareció. Así que era un maestro y un gran líder de la iglesia de Jerusalén, Santiago. No va a escribir ni vamos a leer de alguien que había solamente de oído. Era alguien que había creído en Jesucristo luego quizás de que resucitó, pero que además toma en profundo el mensaje de Jesús. Aunque está casi terminando la Biblia, puede ser una de las cartas que se escribieron primeras, después de lo que es los evangelios de Mateo, Marcos, Santiago podría ser una de las primeras por lo que está hablando. Yo te quiero leer, que no te va a salir ahí en el texto, pero cómo empieza la carta de Santiago, porque es importante saberlo. Dice Santiago 1, si lo tenés en el celular o ahí en la Biblia: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Sabés que de todas las cartas que hay en la Biblia, algunas son cartas pastorales. Un Pablo escribiéndole a Timoteo, escribiéndole a Tito, les va a hablar una iglesia en particular, en Corintios, Pablo, pasa esto. La carta de Santiago se la conoce como una carta universal, católica también, porque católico significa universal, no te asustes. Es una carta que es para todos los creyentes donde quieran que estar, de la iglesia que sean, así que esta carta es para vos y para mí. Decile al que está a tu lado, esta carta es para vos y es para mí. Decile con ganas, esta carta es para vos y para mí, así que escuchá, porque es una carta para todos. No es que acá vamos a poder decir, bueno, pero Santiago le estaba hablando. Claro, él le habla a los judíos convertidos que estaban dispersos, lo que se conoce como la diáspora. En otras versiones puede ser que les diga así. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucitó, apareció, vino el Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a multiplicarse. ¿Qué pasó con los cristianos? Y a veces nos pasa a nosotros, qué actual que es la palabra, se acomodaron. Dijeron, no, esto está buenísimo, se quedaron, empezaron a crecer, pero el mandato de Jesús era ir y hacer discípulos. Vayan por todas las naciones, que testifiquen en Samaria, Judea, o sea, muévanse. Y estos se quedaron quietitos, así que vino la persecución. Vino la persecución y salieron los cristianos corriendo y se dispersaron por todos los caminos que aparecían. Por eso eran conocidos los del camino, porque salieron a correr porque los empezaron a perseguir. Así que se dispersaron. Santiago le va a escribir a un grupo de cristianos que venían de ser judíos y ahora creían en Jesucristo, que no solo estaban siendo perseguidos, cosa que nosotros quizás no tomamos la dimensión de lo que significa, porque gracias a Dios el Señor nos envió a nacer en una nación y en un tiempo en donde hoy, por ahora y hasta a esta altura y esta hora, nadie nos viene a cerrar este lugar, entra, nos prohíbe, nos persigue, nos lleva preso, nos dice la Biblia acá no, que es Jesucristo. Gloria a Dios por ese tiempo. Gracias al Señor. En la nación que estamos y en el tiempo que todavía estamos viviendo. Pero estos cristianos no solo tenían que abandonar lo que conocían como sus tradiciones, su pueblo, porque los que los veían que se habían convertido a Jesucristo les escupían la cara como mínimo. Agarraban todas las pocas cosas que podían y a caminar y a ir no sabemos dónde, confiando en que Dios nos cuide. Entonces eran cristianos que estaban sufriendo por su fe, que estaban dolidos, que estaban empobrecidos muchos de ellos, porque habían dejado sus trabajos. Santiago no está cómodo, como diciendo, bueno chicos, les mando saludo, a ver, estoy orando por ustedes.
les va a empezar a hablar y no les va a hablar blandito tampoco. Santiago habla con una agudeza y habla con una firmeza muy particular, que hay que conocer este contexto que yo te digo, porque es importante para que sepas a quién le está hablando y cómo Santiago les va a marcar el rumbo de que no se olviden ellos lo que conocieron, a dónde fueron llamados, que el Señor, lo que leímos en Romanos, que habló Pablo, les va a seguir transformando su manera de pensar, porque estos judíos estaban muy tentados a decir, che, ¿vale la pena? Volvamos, y bueno, sí, creemos en Jesús, pero volvamos cada uno a nuestro pueblo. O lo que es peor, como estaban esparcidos, estaban empezando a tomar las costumbres, las formas del lugar donde habitaban, para que los pudieran un poquito calmar y apaciguar para poder asentarse, tener trabajo, que nos dejen de perseguir, de maltratar. Entonces Santiago les va a hablar con agudeza, les va a hablar con rectitud, pero todo eso con el motivo de que ellos sigan siendo transformados mediante la mente de Cristo, que ellos sigan siendo perseverantes en lo que habían sido llamados, porque a los que fueron llamados tienen galardón y tienen premio, y vale la pena, a pesar de las situaciones que está pasando. Santiago es uno de los libros que se empatiza totalmente con todo el Sermón del Monte. ¿Te acordás del Sermón del Monte? Bienaventurados los que son perseguidos, son maltratados, Bueno, Santiago tiene en sus capítulos, pero un montón de relación con el Sermón del Monte, pero no me voy a meter en ese tema, porque me voy a adelantar para otros sábados. Entonces, Santiago les está hablando de lo que había oído de Jesús. Lo que dice Santiago, ahora vamos a ver muchas cosas, tienen que ver con lo que Jesús ya venía hablando. Acompáñame, ahora sí va a aparecer en el texto Santiago 1, del 19 al 27. Vamos a ver cómo les habla Santiago ahora que te dice todo este entramado y que tenés eso en la cabeza presente. Los que le empieza a hablar Santiago en el capítulo 1 del versículo 19. Dice así: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. Qué problema tendría yo ahí, ¿eh? Y lentos para enojarse. Versículo 20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Vamos a leer hasta ahí. Santiago les va a enseñar en cada uno de estos capítulos a cómo tiene este pueblo que mantenerse con su mente renovada, controlando sus emociones y sus reacciones. Porque ustedes fíjense que comienza a decirles, sean rápidos para escuchar, lentos al hablar, no se enojen, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Por qué comienza a hilar fino hacia el corazón, hablándoles de lo que hablan, de lo que escuchan, de lo que les pasa, de sus emociones, de su enojo, de su ira? Porque estaban en toda la situación que te expliqué anteriormente. En una situación así, no muchos estarían, ay, gloria a Dios, qué bueno. No, estaban sufriendo, pasando necesidades, estaban pasando dolores. Quizás muchos de nosotros hoy nos podamos sentir identificados y hasta hay que ver qué punto. Porque claro que hablamos, como te dije hace un ratito, en una situación de persecución donde era de muerte o de vida huir.
No era si te parecía, porque le caías mal al vecino. Te mataban, te apedreaban. A vos, a tu familia, a quien sea. Entonces Santiago va a empezar a trabajar porque las emociones y las reacciones que tenemos en nuestro corazón están totalmente relacionadas con la santidad del cristiano, con la santidad de la que Jesús decía, sean santos porque yo soy santo. Del reconocernos apartados para que nuestra mente sea transformada. Hay una cadena que me gusta muchísimo, que es muy fácil, que si ustedes me prestan atención nos va a quedar la enseñanza para toda la vida y la vamos a poder usar en distintas áreas y van a ver que encaja. Cuando el Señor viene a nuestra vida y tenemos un nuevo nacimiento, ¿qué cambia el Señor? Nuestro corazón. Allí el profeta Ezequiel decía, ya no les voy a escribir, inspirado por el Espíritu, los mandamientos en tablas de piedra. Voy a quitar el corazón de piedra que tiene el hombre y la mujer y les voy a dar un corazón de carne. Ese fue el plan de Jesucristo. Vino a trabajar en nuestro interior. Cambió con el nuevo nacimiento nuestro corazón. Al cambiar nuestro corazón, mi mente comienza a ser renovada. Mis pensamientos comienzan a cambiar. Mi voluntad es liberada. Antes mi voluntad, ¿cómo estaba? Bajo el reino de las tinieblas, siendo un títere del enemigo. Entonces yo no hacía mi voluntad, hacía la voluntad de Satanás. Ahora mi voluntad es liberada. Tengo un nuevo corazón, una mente que se va renovando, como decía Romanos. Mi voluntad está libre para hacer ¿qué? La voluntad de Cristo. Yo te leí Romanos que decía, y así van a conocer la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Y ahora como mi voluntad está justamente renovada, soy una nueva criatura, tengo una nueva fe, entonces día a día, ¿qué necesito? Ofrecerme delante de Dios para que su Espíritu Santo llene mi vida. Su Espíritu Santo comience a transformarme y su Espíritu Santo me haga distinto. ¿Y cómo se va a notar que soy distinto o distinta? ¿Cómo se va a manifestar eso? Mi mente está siendo renovada, mis pensamientos también. ¿Sabes cómo se nota? Lo primero que se nota y a lo que te voy a hablar un buen rato ahora y me voy a dedicar, y se dedicó Santiago en todo un capítulo, a través de la lengua, a través de lo que hablamos, a través de las palabras. Esa es la primer señal de que mi corazón nuevo, mis pensamientos renovados, mi voluntad definida a seguir a Cristo y buscar de su llenura a diario, hace que mi lengua hable lo que Dios quiere que hable, como Dios quiere que lo hable, y mis palabras sean palabras dirigidas por un corazón que busca agradarle, por un corazón que desea agradarle. En un tiempo y en un año 2024, donde aquí como iglesia estamos trabajando la sanidad, los lunes acá hay un tiempo y un encuentro muy lindo de sanidad y un grupo muy grande, creo sin duda, y Santiago lo dice así, bien lo explica como vamos a leer ahora, que las palabras, el pecado de por sí del habla, son los pecados más comunes que a veces cometemos y a los que menos les damos importancia. Con una palabra podemos edificar, decir te amo un hijo, decirle te amo un esposo, una esposa, pero también con una palabra podemos dañar a toda una generación. Con una palabra podemos dañar a nuestros hijos de tal manera que sean adolescentes, jóvenes y adultos con el alma rota, con el corazón roto, con el autoestima rota, con pensamientos erróneos, por lo que sale de nuestra boca. Parte de la sanidad comienza cuando también permitimos que el Señor cambie nuestra manera de hablar, dirija Él nuestra forma de expresarnos. No solamente porque hables con salmos y proverbios, sino por la inclinación de nuestro corazón. Porque ahora vamos a ver cómo Santiago explica que a donde esté inclinado tu corazón, van a ser las palabras que salgan de nuestra boca. Y por eso en varios versículos, como te leí recién en el primer capítulo, le dice, atento para escuchar y lento para hablar. Y no se refiere a que hablemos mucho o hablemos poco, porque no es la cantidad de palabras que usemos, es el corazón que
que le ponemos detrás de cada palabra que damos. De un consejo, en la familia, como hijos de Dios, donde nos movamos, en el trabajo, en el estudio, cómo decidimos resolver los conflictos, cómo solucionamos o reparamos lo que muchas veces con nuestras palabras hemos roto. Entonces es muy importante que hablemos de nuestra boca, de nuestra lengua y de cómo usamos las palabras. Cuando el pecado entra, allí en el Génesis, ustedes van a ver que Satanás, esa serpiente astuta, no agarró a Eva, la llevó y le señaló, le dijo, mordé. Le habló, fue astuta, usó palabras. No, pero vos sabés lo que quiere Dios, no, pero no quiere. Escuchó, la convenció y fue y tomó del fruto que no debía. Jesús, allí en Mateo 15, cuando le vienen a decir, tus discípulos no se lavan la mano para comer, muy claramente y varias veces en ese capítulo que les va a hablar de la pureza interior, le dice lo que contamina no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros manifestamos, expresamos como hijos de Dios, como la luz, la sal, la iglesia de Cristo, lo que abunda en el corazón. Somos lo que nos abunda, lo que nos habita. Si habita Cristo en mi corazón, si mi corazón ha sido renovado, si mi mente está siendo todos los días ofrecida al Señor para ser renovada, si mi voluntad ha sido realmente liberada para obedecerle y busco esta llenura diaria del Espíritu Santo, esta se va a manifestar no solo en dones sobrenaturales, sino por sobre todo en mi hablar y que ese hablar concuerde con cada una de mis acciones. Porque Santiago, así como habla mucho de la boca y de lo que se habla, equilibra exactamente las obras que realizamos. Podemos hablar mucho y que esas cosas que hablamos no acompañen las obras que hacemos. Y podemos hacer mucho, pero negarlo con la boca luego. Por eso ustedes fíjense que lo que habla Santiago lo escuchó, lo aprendió de su hermano Jesús. Jesús muchas veces castigaba la religiosidad diciendo, hablan, ponen cargas que ustedes no tocan ni con un dedo. Y hoy, en nuestra actualidad, las palabras, en nuestra idiosincrasia argentina, hoy una opinión, una palabra, no solo una palabra dicha, la palabra escrita, habla de a dónde se inclina nuestro corazón. Una palabra puede desatar hoy, pero un sinfín de peleas en un grupo de WhatsApp, en un grupo de alguna red. Te pueden determinar o prejuiciar o vos mismo pensar de otro por una palabra. Todo y el contexto en el que nosotros vivimos nos enseña y nos hace tener presente lo que ahora vamos a leer de Santiago. No se asusten de que Santiago en esta nueva traducción parezca, qué duro. Es que Santiago tiene que darnos a comprender en ese tiempo a estos cristianos dispersos que estaban enojados a veces, que estaban ahí asustados, que estaban entristecidos y sufriendo. Cuidado con lo que dicen, cuidado cómo lo hablan, tengan cuidado de su boca, permitan que Dios domine su lengua. Es muy importante y muy actual a nuestras vidas, para que realmente muchas veces con nuestra boca podamos sanar también. Yo a veces me causa mucha gracia cuando le exigimos tanto a los niños, ¿no? Las palabras mágicas que enseñamos, pedí perdón, por favor, gracias, y al adulto le cuesta tanto decirlo. Y nosotros a veces nos cuesta horrores decir un perdón con el corazón inclinado hacia el perdón, un gracias con un corazón agradecido. Hemos aprendido a disimular tanto con las palabras. Hemos aprendido la cultura cristiana a decir las palabras correctas para que lo escuchen, pero con el corazón totalmente equivocado. Y claro que el hombre cree y te va a escuchar lo que decís, pero Dios no necesita oír tus palabras para conocer lo que hay en tus pensamientos y en tu corazón. Por eso Él quiere trabajar allí.
para que nuestras bocas y nuestras palabras sean realmente palabras de luz, de sal, de sanidad, de restauración, de amor, aun cuando muchas veces nos toquen tener que exhortar a un hijo, tener que arreglar un problema en la familia, tener que llamar al orden en algún conflicto. Aún eso puede ir cargado del amor y de las palabras correctas con un corazón indicado. Porque yo puedo tener toda la razón y tener el reclamo más justo según mi cabeza, que esto tiene que ser así, pero si lo digo con el corazón equivocado, con un corazón inclinado desde la bronca, desde el dolor, mejor callar. Por eso les decía Santiago, sean lentos para hablar, aprendan a escuchar. ¿Cuántas veces nos aireamos por algo que nos dicen y que puede ser injusto? Pero si aprendemos a escuchar detrás de esas palabras, podemos ver un corazón roto, una vida rota, o una vida que está en contradicción, porque puede ser un hermano de Cristo que voy a decir, pero ¿cómo me va a decir esto? Puede ser que esté en contradicción, o alguien que necesite ser convertido realmente. Y si escucho con atención detrás de sus palabras, lo voy a poder ver. ¿Sabés por qué? Porque dice un proverbio que no se los pasé ahí a las chicas y lo busqué en la Reina Valera. El Proverbios 23:7 dice lo siguiente, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Proverbio, un libro de sabiduría, habla un montón de la lengua y del corazón y de la boca. Y ahí está diciendo, porque tal es su pensamiento en su corazón, así es la persona. A veces no somos lo que decimos. Podemos esconderlo detrás de las palabras, podemos manipular con las palabras, podemos querer hasta autoconvencernos. Pero Dios, que conoce nuestro corazón, sabe que somos lo que nos pasa aquí en nuestro interior. Lo que se nos cruza en nuestros pensamientos y a veces retenemos la boca pensando que eso es comportarse más cristianamente. Cuando Dios conoce el corazón, solucionemos lo que hay en el corazón para que nuestra boca y nuestra lengua hable realmente del mensaje de Cristo. Sea quien refleje realmente un corazón que se incline y que busca la llenura de Cristo a diario. Acompáñame en Santiago 3, que ahora sí Santiago va a aparecer allí. Dice Santiago capítulo 3, yo te lo voy a leer en la NTV. Amados hermanos, pequeño detalle para que tengas en cuenta cuando leas Santiago, si te gusta y lo querés leer en la semana. Santiago cuando arranca diciendo, amados hermanos, yo te lo leí en el capítulo anterior, el 1 también, va a empezar un tema nuevo. Cada vez que él dice, amados hermanos, empieza un tema nuevo. Así que fíjate que ahí yo voy a leer el 3. Pero el amados hermanos vuelve a aparecer en el capítulo 4, versículo 11. Quiere decir que tendríamos que leer todo el 3 y parte del 4 para ver que es un mismo tema en el que está englobado Santiago y va a hablar, para comprender el contexto de lo que realmente a él le parece importante que tengamos en cuenta. Así que él arranca diciendo en este tema, viene hablando de la fe, de la constancia, de las pruebas, de que seamos verdaderos en lo que hacemos, y arranca hablando ahora sí del control de la lengua. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos, y se suma él, o sea, él también era un maestro, seremos juzgados de una manera más estricta. Primer punto para tener en cuenta. No está diciendo no hablen, no enseñen, que no haya pastores. No. Lo que está diciendo es que nadie quiera forzar ser un maestro, forzar un ministerio, pensando que por tener el micrófono, estar acá y hablar, uy, qué bueno que digas. No, vamos a ser juzgados más severamente. Voy a ser juzgada más severamente. Vamos a ser juzgados los pastores cuando estamos acá más severamente. Por eso uno se prepara, estudia, busca para decir Señor, porque no se crea usted que, enseñar es, qué fácil ir a la iglesia, enseñar, hablar. Cuidado, nadie quiera forzar ser maestro. ¿Que hay llamados? Claro que sí, pero esto nos mantiene siempre ahí, a línea, a decir con atención. ¿Por qué? Porque el Señor
tiene en cuenta nuestras palabras, tiene en cuenta lo que enseñamos y todos ejercemos una función de enseñanza. Mamá, papá, en la familia, cuando está con los hijos explicando a alguien, cuando alguien viene y te pide un consejo, y vos que sos cristiano, y vos que vas a la iglesia, che, decime. Bueno, atento con nuestras palabras. Si busco esta llenura del Espíritu, sin duda voy a ser atinado con lo que diga. Y voy a decir lo justo y lo necesario para que esa vida sea edificada, sea restaurada o sea guiada a los pies de Cristo. Sigue diciendo Santiago, versículo 2, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Miren el interés que le da, miren que el cuerpo es grande, de todos, y que tenemos partes hasta más grandes que la lengua. Pero este pequeño órgano, esta pequeña pieza, dice Santiago, el hombre que la puede controlar, el hombre y la mujer que la puede controlar, ese es perfecto. Ojo, no habla de una perfección que no tenés errores, porque al principio que está diciendo, todos tenemos errores. Pablo por allí, Romanos, dice, todos hemos pecado, todos fuimos destituidos de la gloria. Acá Santiago no le está diciendo, tenés que ser perfecto porque todos los días hables y salgan bendiciones y salmos. No, le está diciendo perfección con respecto a madurez. Cuanto más maduramos en el conocimiento de Cristo, y no por edad ni por años sentados en una silla o concurriendo a una iglesia, sino por comprender el trabajo, el ministerio que me ha sido entregado, el llamado que tengo de ser hijo de Dios, de representar a la iglesia donde me mueva y donde esté, maduro ese pensamiento en mí, con más razón voy a pensar una y dos veces cómo hablar, cómo dirigirme, cómo tengo que pedir algo o cómo tengo que sanar algo si estuvo mal o cómo retractarme en mis palabras si no fueron las indicadas. Con más razón, dice, porque el que domina su lengua, dice, refrena todo su cuerpo. ¡Wow! Y miren lo que sigue diciendo. Versículo 3. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Un animal tan indomable como a veces puede ser un caballo, con un freno en la boca, ya lo cambian para la dirección que quieran. Y vamos a ver cuáles son estos frenos que tenemos nosotros muy rápidamente. Porque hay frenos para nuestra boca. No que nos prohíben hablar, sino que al contrario, hacen que mi corazón se mantenga inclinado para el lugar correcto, teniendo la llenura del Espíritu Santo a diario presente, y entonces hablo con una virtud distinta. Mis palabras son otras. Da otro ejemplo, no solo el caballo, sigue diciendo, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Viste que lo primero que nos pasa cuando nos mandamos algo con la boca, dijimos de más, hablamos de más, comentamos algo de más, opinamos de una manera que no debíamos, o nos desbocamos diciendo lo que a mí me parecía y así tiene que ser. Uno dice, bueno, fue más fuerte, y bueno, también con lo que me dijo, y bueno, ¿qué podía decirle en el momento? Bueno, no lo pensé y hablé, pero acá está dando el ejemplo de que un timón de un barco, por muy fuertes que sean los vientos, ese barco se mueve por el timón pequeño del que lo maneje. El tema está en quién maneja ese timón, quién maneja nuestra lengua. Porque vos y yo podemos pensar, no, yo la manejo mi lengua, yo opino, no, si tu corazón no está inclinado hacia Dios, entonces tu corazón está inclinado hacia la astucia del enemigo que va a querer manejar tu lengua y tu timón para donde sea. Y llevar tu vida, vamos para la queja, y vamos a quejarnos, si no quejamos todo, y todo está, vamos para allá. Y vamos a hablar de, y si todo hablan, que hable yo, ¿qué tiene? Y vamos para allá. Ay, le han dicho cosas peores, por una cosita que le dije yo, ¿qué importa, no? Y manejamos el timón para dónde va nuestro corazón. Por eso Santiago
más adelante, no lo vamos a leer, pero te vas a dar cuenta cómo todo va cuadrando, que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué el hombre de doble ánimo? Claro, porque es el hombre que su timón lo maneja como se le da la gana. Por eso el título de hoy es, toma tu timón y entregalo. Entregalo para que el Señor, que es el que habita en tu corazón, que es el que al que tenés que inclinar todos los días, desear inclinar, Señor, deseo que hoy mi corazón se incline a buscarte, se incline a ti, sea tu Espíritu Santo el que me guíe. Frente a esto que tengo que solucionar, dame tus palabras, pon tus palabras en mi boca, toma el timón y vira mi vida, por muy fuertes que sean los vientos, por muy fuertes que sean los vientos. Mira, alguien que tenía muy claro esto era David. Mirá cómo hablamos de Santiago, de Mateo, de Proverbio, y vamos a ir un salmo. Antes de seguir con, déjame igual ahí que quede Santiago, porque vamos a volver. Pero quiero que me acompañes un salmo que no se los pasé, pero hoy lo leía. Y cuando lo leía, ustedes saben que cuando uno prepara una palabra, cómo es probada en nuestra vida. Y estaba viviendo una situación en donde también decía, Señor, Señor. Y decía esto que dice David, escuchá lo que te voy a leer. El Salmo 39. Mirá lo que dice el Salmo 39. Habla David, dice, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Yo tenía una situación ahí de personas que viven sin Dios y andaban muy cerca mío y me estaban buscando y me encuentro con este salmo y digo, anda, Señor, pará, lo voy a seguir leyendo, mirá lo que dice. Pero mientras estaba allí en silencio, porque yo también sé callar, sin siquiera hablar de nada bueno, lo está diciendo David, yo no lo escribí. El torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. ¿Vieron cuando decís, bueno, me callo para no decir nada? Pero estás acá adentro. Pero Señor, me callo por eso. No sirve un solo que yo ponga de mi fuerza. No, no va. Se los digo por experiencia. Cuanto más me pesaba, más me enardecía. Hasta que disparé un fuego de palabras. Chau, David dijo, bueno, lo dije. Ahí lo lancé. Miren cómo dice, disparé un fuego de palabras. Es decir, no solo se hiere con un arma de fuego, sino que las palabras hieren, matan, pueden ser un fuego. Y ahora lo va a decir Santiago. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Versículo 4. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Bueno, lo pueden después seguir leyendo porque es automático como David dijo, bueno, lo lanzó un fuego de palabras y se arrepintió. Puede ser que esta escritura no sea completa diaria, uno lo lee completo. Puede ser que David le tomó días entre que escribió unos versículos y el otro. Pero la primera parte, él está diciendo, estaban alrededor personas que no conocen de Cristo, no conocen de vos y me atacan y me buscan la lengua. Y David dice, yo me contenía, no hablaba nada, pero acá adentro y lo largué. Pero al instante, o después de un tiempo quizás, no sabemos, el versículo que sigue dice, Señor, David reflexiona y dice, recuérdame que mi vida es corta, es un suspiro, dice 2 veces en este lugar. ¿Y por qué compara la lengua y decir lo que dije con la vida es corta, la vida es... Porque realmente a veces discutimos o buscamos con nuestra lengua ganar batallas y razonamientos que no tienen sentido a lo que hace nuestra vida y a lo que tenemos por delante con el Señor. Familias enteras, o gran parte de ellas, padres o hijos, abuelos con nietos que por palabras en el medio, por torbellinos así, fuegos hirientes, no se ven hace tiempo, no se abrazan, no se dicen cuánto se aman y la vida es un instante.
Y se encuentran luego en medio de una cochería, a través de un ataúd, diciendo, perdóname. O diciendo, no pude estar. Qué duro que es el ser humano, que a veces tenemos que llegar a esas situaciones para darnos cuenta y decir, ¿valía la pena? Ya ni me acuerdo por qué nos peleamos. ¿Valía la pena? Yo durante todo este tiempo he aprendido más a dolerme que a ofenderme. Antes me ofendía mucho. Aprendí más a dolerme, porque no vale la pena estar enojada y ofendida. Me duele la situación, digo, ¿vale la pena? Y reflexiono sobre eso y digo, Señor, dirige mis palabras. Y aunque no tenga que ser yo la que vaya, diga, vamos otra vez, y no me arrepiento. No me arrepiento de poner la otra mejilla, ya no. Porque así como David, digo, la vida mía es un instante. David termina diciendo ahí, la vida que me has dado en el versículo 5, no es más larga que el ancho de mi mano. No sé, mi mano es de mujer, no sé, la mano grande, ancha de Juan Manuel, por ahí más. Pero igualmente, qué comprensión de David lo que significa la eternidad. Dice, la vida no es más ancha que mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Apenas un instante. Y vale la pena por 2, 3, 4, aunque sean palabras sin duda que nos hayan herido, vayan a buscar la restauración que Cristo puede dar. No dejen que siga el tiempo sin reconciliarse, sin ser restaurados, sin dar palabras de amor y de afecto. A veces una palabra, un te amo, un perdóname, un acá estoy, puede romper con años y años de dolor. Así que miren cómo David lo tenía claro. Y uno más de David, el 141. Un versículo es nada más. Un versículo que también lo podría tener grabado en una remera y llevarlo para todos lados para que haga mi oración. Dice así, Salmo 141, versículo 3. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Mirá cuando vengan y te digan, che, ¿sabés que te quiero? Ay, toma control, Señor, de lo que digo y guarda mis labios. Re fácil de memorizar, re fácil de grabar, para toda la semana que lo podamos practicar. Salmo 141, versículo 3. Toma control de lo que digo, Señor, y guarda mis labios. Qué importante es que el Señor transforme nuestra manera de hablar, de comunicarnos, nuestras palabras dirija al Señor en cada una de nuestras relaciones. Mirá lo que dice Santiago, ya terminamos, Santiago capítulo 3, que seguía comparando, yo te dije, el freno del caballo, el timón del barco, y sigue diciendo a qué se parece la lengua. Versículo 5, capítulo 3 de Santiago, versículo 5. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. En algunas versiones dice un pequeño fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Oh, así, sin piedad, decía Santiago, el infierno mismo la enciende. O te dije, allí en Génesis, la serpiente astutamente comenzó con el diálogo. Y Jesús mismo era un experto en hablar y hablaba con la palabra, pero cuando fue tentado, Satanás también estuvo ahí pendiente también con la palabra, aplicándola mal, poniéndola en un mal contexto, pero usaba también la palabra. Porque ¿qué hace el enemigo con todo lo que ha creado el Señor? Lo deforma. Como la palabra de Dios allí en Juan dice, era el verbo y el verbo era la palabra y la palabra era Dios y a través de la palabra hubo vida y es la palabra hoy escrita, la que es inspirada por el Espíritu Santo, que
dice, penetra como espada nuestro corazón y cambia nuestros pensamientos. Satanás también por medio de las palabras situaciones se van de las manos en discusiones por palabras. Lo bueno y lo magnífico es que Satanás no tiene ningún tributo de los que tiene los atributos que tiene Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios conoce tus pensamientos, Dios está en todos lados, pero Satanás no. Por lo tanto, Él va a usar de lo que salga de nuestra boca. Mira cómo lo pone, che, que el vecino le haga. Mira cómo actúa cuando le dicen. Y entonces va a poner tropiezo delante tuyo para que vos inclines tu corazón hacia el enojo, inclines tu corazón hacia la ira, inclines tu corazón hacia el dolor y con tus palabras también generes daño a otros. Pero Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe y pesa nuestros corazones. Por eso Santiago era duro y decía, cuidado con la lengua. Cuidado con lo que hablan y cómo hablan, dónde tienen su corazón. Y van a ver por qué llama tanto la atención. Ya vamos llegando al final y van a ver lo que Santiago quiere que les quede claro a todos y cada uno antes de hablar. Sigue diciendo, versículo 7. El ser humano puede domar toda la clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Dios creó a su propia imagen. Versículo 10. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Santiago les dice, hay que darnos cuenta para frenar este fuego, para frenar a este animal indomable, porque dice el ser humano puede dominar a todos, pero no hay un hombre que domine la lengua. ¿Y cómo, Noelia, entonces no puedo domar mi lengua? No, podés entregarte como sacrificio vivo todos los días, permitiendo que el Señor llene tu vida de su Espíritu, estando cerca de Él, para que entonces lo que salga de tu boca va a ser dirigido por Dios. Cuando yo no estoy cerca de Él, cuando mi corazón no está inclinado a Él, mi lengua es esa chispa, es ese fuego que incendia, que daña, como mismo lo decía David. Sin embargo, hay algo todavía mucho más serio, les dice Santiago. Con esa lengua que a veces bendecimos a Dios y le decimos perdoname, ¿no? Para que vos puedas refrenar un poco y digas cuidado de lo que vas a decir, tenés que ver que todos y cada uno, los que yo estoy mirando ahora, me miran a mí, los que tenés a tu costado y detrás, todos han sido creados a la imagen de Dios. Cuando yo hablo de alguno de ustedes o alguno habla de mí o hablamos del costado o el de allá con una lengua que está con un corazón erróneo, inclinado hacia el mal o erróneamente prejuzgando, condenando, estoy hablando de la misma imagen de Dios. Esa persona que está a tu lado, a tu costado, está creada a la imagen de Dios. Una imagen de Dios en muchos rota. Porque yo puedo hablar de alguien que pasa por la vereda y no conoce de Cristo, pero está creado a la imagen de Dios. Es creación de Dios.
Una creación rota. Jesucristo vino a componer la imagen que el pecado rompió allí en el Edén. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el pecado vino a deformar eso. Y Jesucristo vino, a yo los voy, nuevamente a conformar a la imagen de Jesucristo. Entonces, cuando yo hablo de esta manera, atropello la imagen de Dios. La imagen de Dios está en mis hijos. La imagen de Dios está en mi esposo. La imagen de Dios está en mis padres. La imagen de Dios está en mis vecinos. La imagen de Dios está en aquellos que no me quieren, actúan en contra mío o hablan de mí, no importa, pero la imagen de Dios está en ellos. Por eso yo tengo que cuidar cómo hablo. Y si yo aprendiera a ver a través de esto y mirar a cada uno de los que me rodean diciendo la imagen de Cristo está ahí y esa imagen está rota o está, como te dije hace un rato, quizás distorsionada o no se ha convertido y no es un hijo, pero si tuviera esta convicción de que es la imagen de Cristo, seguramente refrenaría mucho más lo que podría decirle o lo que llegaría a decir, porque es la imagen de Cristo que se tiene que sanar en esa persona. En mí y en esa persona también seguramente. Pero si todos tuviéramos este pensamiento, nuestras palabras serían otras. Como dice Gálatas 5, llevaríamos las cargas unos por otros. Nos acompañaríamos más. Caminaríamos más juntos. Porque estoy más atento para escucharte que para decirte todo lo que podría decirte y enseñarte y hablarte. Porque no se trata de hablar menos o hablar más, sino hablar con el corazón correcto. Nuestras palabras pueden edificar, nuestras palabras pueden transformar, nuestras palabras pueden sanar porque vienen de un corazón transformado a la imagen de Cristo. Una de las grandes herejías que se ha metido en el último tiempo en la iglesia son las palabras de decretos, de declaraciones. Solamente por el hecho de buscar o pensar que en mis palabras tengo poder. El principal poder que hay en nuestras palabras es que las digamos con el corazón correcto. El corazón es un barómetro de cómo está nuestra lengua. Un barómetro es mide. Como yo hablo, así está mi corazón. Lo que manifiesto, así está mi corazón. La otra vez oía a un pastor que decía que una hermana le fue a hablar y le dijo: pastor, yo me di cuenta que el chisme, la murmuración, mi lengua es mi debilidad, no. El pastor ya había hablado varias veces con la hermana le había confesado varias veces esta situación, así que ya sabía que siempre venía, lo decía, pero nuevamente siempre tenía algún problema con lo que decía o hablaba. Entonces el pastor muy sabiamente le dice: bueno, hermana, ¿qué va a hacer entonces usted con su lengua ahora? ¿Qué cambios va a ejecutar para ver cómo va a hablar ahora? Y bueno, Señor, yo la voy a entregar en el altar, la lengua. Yo entrego mi lengua al altar de Cristo. A lo que el pastor la miró y le dijo: tenemos un problema ahí, pastor, pero que no hay un altar tan grande para su lengua. Qué importante es administrar bien nuestras palabras. No se trata de entregarla al altar. Se trata de entregar nuestro corazón a Cristo todos los días como sacrificio vivo y permitir que Dios nos use a través de las palabras que decimos o escribimos, de los oídos que podemos prestar también, dejarnos guiar las veces que hay que guardar silencio y hay que orar y hay que esperar, y otras veces donde el Señor nos diga: es ahora, habla, decí lo que tenés que decir, te envío, pedí perdón, anda, abrazá, decile una buena palabra, o enviados realmente por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Ponete en pie ahí donde estés. Y vamos a entregarle al Señor una vez más. Quizás ya lo hiciste en tu día y dijiste: Señor, acá estoy, me ofrezco ante ti. Pero vamos una vez más a ofrecernos delante de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo
Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por dejarnos, Señor, de manera tan especial, tan única, la inspiración de tu palabra a través de cada hombre que la ha escrito y darnos cuenta que es más viva y eficaz cada día en nuestro caminar. ¿Qué haríamos, Señor, sin tu palabra? Qué manera, Señor, tan directa, tan clara, Señor, nos habló Santiago hoy en este libro y nos permite llevar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos una vez más delante tuyo. Decir, heme aquí estoy, Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes de las veces que lo que digo hasta me autodestruye. ¿Cuántas veces hablamos con palabras dañinas hacia nosotros mismos? ¿Cuántas veces hablamos con palabras que muestran la tristeza del corazón, de lo que nos faltó, de lo que nos dañaron? ¿Cuántas veces las palabras desnudan lo que hay en nuestro interior y todavía no ha sanado? Pero, Señor, así como Isaías te decía en un momento, pasa tu carbón encendido por mi boca. Pasa tu carbón encendido por mi boca, apártala para ti, santifica mis labios, mi lengua para ti. Pero sobre todas las cosas, Señor, inclina mi corazón a buscar de tu llenura, a buscar de tu Espíritu Santo, para que comience a cambiar mi manera de hablar en mi matrimonio, con mis hijos, para que sea movido y movida a hablar de manera que edifique mi hogar, de manera que edifique a los que están a mi alrededor, de manera que aunque escuche quejas, negaciones, situaciones de malestar, sepa cuándo y cómo hablar, sepa oír atentamente, sepa ir en oración ante ti, Señor, y mis palabras desnuden mi corazón una vez más delante tuyo para que tú, Señor, lo transformes. Transforma nuestra mente, transforma nuestros pensamientos. Se han lanzado sobre nuestras vidas palabras que han quedado clavadas en nuestro corazón, Señor, y nos hacen caminar por la vida sangrando, sin resolverlo, por lo que me dijo mi esposo, mi esposa, mis padres, mi hijo, mi hija. Si hay palabras que nos han dañado, oh Señor, tú tienes el poder de sanar y de poner allí tus palabras. La palabra del Señor dice que de tal manera nos amó que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Su palabra dice en Isaías que aunque padre y madre te abandonaran, Él con todo te tomaría como su hija, su hijo, y en el hueco de su mano tiene escrito tu nombre. Su palabra dice que Él te ama con amor incondicional, que Él es fiel, porque esa es su esencia. Su palabra dice, mis pensamientos que tengo para ti son más altos de los pensamientos que tú tienes, y mis planes son planes pensados para ti. Su palabra dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Su palabra dice, confía que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Padre, que sea tu palabra la que llene hoy nuestros corazones y se desarraigue toda palabra que nos han dicho y nos ha herido. Pero así también como nos han herido, Señor, que reflexionemos de cuántas veces con nuestras palabras herimos. Cuántas veces aún con nuestros pensamientos, que no los ponemos en palabra, pero lo mostramos en hechos, herimos. Cambia, Señor, nuestra manera de hablar. Haz que nuestra boca sea esa fuente de agua dulce, de agua
que es para el consumo de otros, que se puede beber. Tú le dijiste a la mujer samaritana: si bebieras del agua que yo tengo, no tendrás sed jamás. Este mundo necesita de tu agua, Señor, y queremos que nuestra boca sea una fuente de tu palabra. Haznos sabios, haznos mujeres sabias, varones sabios, jóvenes sabios, niños aún sabios, que le enseñemos cómo hablar, qué decir, que sembremos, Señor, la buena semilla de tu palabra, papá. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Jesús. Transforma nuestros pensamientos e inclina nuestro corazón a ti. Queremos mantenernos alerta. Muéstranos, Señor. Examíname, oh Dios, decía David. Examíname. Y si mis palabras no te agradan, si he hablado de manera que no hace bien ni al cuerpo, ni a tu iglesia, ni a mi familia, ni al lugar en donde concurro y estoy, Padre, trae sobre mí convicción y arrepentimiento y ayúdame para que comience a ser una fuente de vida, para que comience a llevar palabras de bien, de sabiduría, de esperanza. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de oír, Señor, tu palabra, de llevarlas en nuestro corazón, Señor, y de que ella trabaje por medio del Espíritu Santo en nuestro interior. A ti y solo a ti, Señor, te damos toda la gloria. Toda la gloria, Señor. Todo lo bueno, todo lo digno de alabanza, todo lo virtuoso. Que en eso pensemos en esta semana. Que nuestra mente comience a llenarse de todo lo bueno que el Señor nos ha dado, de todo lo bueno que el Señor nos dará, de todo lo bueno que significa conocerle, ser su hijo, su hija, tener esperanza de vida eterna en Él, y que en eso podamos pensar, que eso podamos manifestar. Gracias, Jesús. Gracias por tu bondad, papá.